De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a un invitado especial, es el defensor del pueblo, Tarek William Saab, que nos visita hoy. Gracias, Tarek William, siempre es un placer tenerte en el programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Pensini, a ti, un saludo a toda tu audiencia a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias. Mira, en las noticias vimos, antes de entrar el tema que todo el mundo está esperando, pero ya vamos a entrar en él, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Quería analizar contigo un poco el triunfo de Donald Trump. ¿Qué significa para el mundo? ¿Qué significa para Venezuela? Porque vimos, por ejemplo, en el video a una muchacha muy preocupada, viene del mundo musulmán, cuestiona que si va a defender o no los derechos humanos, tema que tú manejas perfectamente bien, es lo que tú haces. ¿Cuál es tu impresión sobre este triunfo? ¿Por qué triunfa Donald Trump? Son muchos temas que podemos tratar de analizar. Bueno, sí, efectivamente, una elección en la presidencia de los Estados Unidos influye en América Latina, obviamente en Venezuela, como país exportador de petróleo hacia los Estados Unidos, y influye en el mundo. Será noticia esta victoria por todo este tiempo, porque las expectativas están centradas en si él hará lo que prometió en su campaña luego que tome posesión del cargo. Si él llega a hacer lo que él prometió en su campaña, que es muy difuso todavía, muy contradictorio, porque, si me permite, él, lo más escatológico de lo que dijo es lo más difundido. ¿Qué es lo más escatológico? Lo más, digamos, muchas veces hasta indigno. Por ejemplo, su ataque hacia los hispanos, particularmente hacia los mexicanos. Su ataque hacia la población musulmana implica que él no respeta, si nos vamos a esas dos líneas de acción, a minorías étnicas que puedan vivir en Estados Unidos, a minorías religiosas que vivan en Estados Unidos y en el mundo. Sus ataques en contra muchas veces de la mujer, del sector femenino, la manera como se expresó en la campaña. Eso pudiera ser lo que más fue difundido por las transnacionales de los medios, que hay que decir, atacaron a Trump y lo demonizaron y satanizaron, porque esas grandes transnacionales de los medios apostaron todo por Hillary Clinton. Eso es lo primero que también hay que destacar. Ahora bien, si tú vas aguas abajo de lo que fue la propuesta de Trump, él habló, y eso no se ha difundido, de tener unas relaciones correctas, positivas con Rusia. Él habló de forma también positiva del liderazgo de Vladimir Putin, diciendo que él no tenía por qué ser enemigo de una potencia en ascenso como Rusia. Eso es un detalle interesante. Segundo, él está en contra de aislar a China y de convertir a China en un enemigo, un adversario de los Estados Unidos a través de un tratado que se ha promocionado para, en pocas palabras, debilitar a una potencia en ascenso como China. Ha dicho que no está de acuerdo con eso. Ha dicho también que el ISIS, como estructura terrorista, fue financiada y promovida bajo la égida, entre otros, de Hillary Clinton y de Obama. Él lo dijo. O sea, un monstruo como ISIS, el llamado Estado Islámico, que de islámico no tiene nada, fue armado logísticamente por la gestión de Obama con el fin de debilitar en el Medio Oriente a países que le eran incómodos a la política exterior estadounidense. Donald Trump ha dicho que eso es incorrecto y denunció a Hillary Clinton como la promotora de ese tipo de acciones. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, que hay una total opacidad en relación a este personaje, que yo calificaría todo lo que ha dicho hasta ahora tal vez fue para ganar con el voto de los americanos. Un mito que se derrumbó era que los hispanos decidían una elección en los Estados Unidos. O sea, es un mito totalmente ya carbonizado. Interesante. Se demostró que no, que finalmente es la población americana los que deciden en los colegios electorales, en el voto popular, quien termina o no siendo jefe de esa nación.
¿Qué puede aspirar Venezuela y qué pudiera aspirar Tarek William Saab como defensor del pueblo sobre la victoria de un personaje tan controversial y contradictorio como Trump, que en muy breve tiempo, fíjate estos dos claroscuros que te estoy presentando del personaje? Primero, que tenga relaciones de respeto con Venezuela, que tenga relaciones de trabajo en los términos que dos naciones antagónicas, pero que tienen relaciones comerciales, debieran tener. Que haya yo diría, un restablecimiento en las relaciones diplomáticas que fueron interrumpidas hace mucho tiempo. Ahora bien, cualquiera pudiera decir, bueno, es que con Trump pudiera haber amenazas contra el país, etcétera. Y yo diría, bueno, pero ¿quién fue el que en el año 2014, en diciembre del 2014, firmó un decreto que calificó de forma desproporcionada, con el rechazo unánime del mundo, de la ONU, de UNASUR, de los países asiáticos, petroleros, etcétera, diciendo que Venezuela era una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos? Fue Obama. No olvidemos eso. Por lo tanto, yo diría que vamos a esperar, cuando tome posesión del cargo, las medidas que va a realizar, y yo creo que alguien que desde la potencia más grande del planeta ejecute, por ejemplo, masivas violaciones a derechos humanos dentro de su país, contra hispanos, contra minorías religiosas, contra minorías étnicas, que busque segregar, como él intentó decirlo en muchas de sus campañas, no tendrá ningún éxito. Y a mí me da la impresión que ese tipo de propaganda, que fue la que más se difundió por los grandes medios de comunicación, finalmente eso él no lo va a hacer. Por ejemplo, un muro, construir un muro que cueste 21.000 millones de dólares y que finalmente lo paguen los mexicanos, tú estás claro que eso no existe. Es difícil. No, eso no existe. Entonces, pienso que hay que tomarse en serio, obviamente, lo que serán sus acciones, sus primeras acciones. Y bueno, yo aspiro como venezolano que nosotros podamos vivir en paz, tener la armonía que deseamos y convivir con un país que decide, obviamente, muchísimas de las relaciones exteriores en el planeta. Bueno, un tema muy profundo, como tú bien lo has analizado. Te pregunto algo porque una de las cosas con las que empezaste fue que él dijo todo el tiempo en su campaña que los medios estaban en contra de él y que si ganaba Hillary él no iba a aceptar esa... y no vimos ese escenario, pero hemos podido haber visto un escenario donde él pudo haber cantado fraude allá en los Estados Unidos. Sí. Pero ¿tú crees que los medios estaban en contra de él? Si más bien él viene de los medios, él viene de ese fenómeno como los Kardashian, él utilizó muy bien los medios, toda esa impresión que dio, en algo que afectó el inconsciente colectivo, que por algo ganó. Mira, si tú registras qué fue lo que se difundió de él de manera masiva como propaganda, es una demonización de un personaje que buscó primero, esos grandes medios de comunicación, yo sí creo que buscaron primero que él no tuviera la opción de los republicanos. Cuando se toma en serio esta figura, o en lo personal yo lo tomé en serio con una opción clara a que pudiera ganar la presidencia. Cuando él prácticamente diluye, descuartiza, en el término de lo que es la campaña política, destruye, en términos de lo que es campaña política, a líderes republicanos que venían de ejercer cargos como senadores, figuras políticas emblemáticas. Tú te ves la campaña que él hace, él lo desaparece y gana cómodamente esa opción dentro de los republicanos, incluso en contra de expresidentes republicanos que hicieron campaña en contra de él. Ya cuando tú observas eso, tú dices, oye, esta persona tiene opción de poder y puede ganar, porque lo logró en contra de la cartelización de los medios, que sí estoy totalmente convencido, lo demonizaron, lo satanizaron inclusive. Recuerda que hubo, por parte de la campaña demócrata, un uso indebido de la figura del presidente Chávez para decir que si ganaba en los Estados Unidos Donald Trump, sería un Chávez o algo así, pero desde un punto de vista, repito, de satanización, tanto de Chávez como de Donald Trump. Es decir, todo eso estuvo en el ambiente. Quien no lo vea, quien me venga a decir ahora, no, Donald Trump fue el candidato consentido de los grandes medios de comunicación estadounidenses y globales, está mintiendo de manera descarada.
Por lo tanto, él gana por encima de esos grandes medios de comunicación e incluso por encima de las encuestadoras que daban holgadamente, digamos, la victoria de Hillary Clinton, y así no ocurrió. ¿Cómo sería la reacción, crees tú, de Donald Trump? O si tiene gente que lo va a ayudar en ese mundo diplomático que nos escribiste muy bien, si, por ejemplo, se incendia el verbo del presidente Maduro y lanza un insulto, porque aquí somos más latinos, pero allá fíjate, no sé si Trump va a reaccionar como Obama o si se va a bajar el verbo. Eso que tú me mencionas es como nombrar la soga en la casa del ahorcado. El gran insultador, el gran, yo diría, descalificador, si a ver vamos, de su adversario en términos totalmente insólitos ha sido Donald Trump. Okay. O sea, ¿qué pasaría viceversa? Su registro verbal en la campaña, no sé si fue una estrategia, pero en lo personal no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que tú convences a los demás con autoridad, con liderazgo, con argumentos. Eso le faltó a Hillary Clinton. Hillary Clinton, una cosa era ser secretaria de Estado, es decir, canciller o lo que tú quieras en los Estados Unidos, y otra es su papel como candidata. Fue una pésima candidata, no convenció, no animó, no convenció. Ni siquiera a su propia gente. Además que pienso que un jefe de Estado, en este caso Donald Trump, será investido, ¿verdad?, de ese cargo dentro de pocos meses, a principios del año 2017, tiene que trazar una política exterior, según él mismo lo ha revelado, de búsqueda o de respeto hacia potencias emergentes como las que te acabo de mencionar. Él deberá mantener relaciones de respeto con Irán, con la cual Estados Unidos se ha acercado. Él ha dicho que está en contra de los grupos terroristas como el Estado Islámico, y yo agregaría Al Qaeda, etcétera. De hecho, acusó a Obama y a Hillary Clinton de haber nada más y nada menos que propiciado no solo eso, sino haber contribuido a la invasión de Libia, de Irak, etcétera. Él ha dicho incluso, fíjate, él ha dicho incluso que Estados Unidos no puede seguir pagando intervenciones militares y ocupaciones extranjeras en el mundo. Es decir, y ha dicho que los programas sociales de los más necesitados, él va a retribuírselos. Ahora, todo esto te repito, deberá observarse. Fui gobernador de un estado, del estado de Anzoátegui, electo y reelecto durante 8 años, entre el 2004 y el 2012. Uno cuando asume el poder ejecutivo, imagínate, regional, la experiencia que tuve es que tú tienes que concentrarte en tu gestión, trabajar para la gente, cero diatriba, cero búsqueda de confrontación. Imagínate un presidente como el presidente de los Estados Unidos que dedique su tiempo a eso y olvide a su gente. Por lo tanto, lo lógico que sería que tú esperes de alguien como este señor, ¿verdad?, que ha ganado de manera tan amplia, le han dado esa confianza, tenga una política de exterior de respeto hacia nuestro país, en el caso de Venezuela, hacia América Latina, hacia el mundo entero, que contribuya a la paz mundial, ¿verdad?, que contribuya a la paz mundial. Yo creo que si hay algo que ha enajenado la tierra es la violencia, la ruina económica, las guerras fratricidas. Vemos cómo ha ocurrido siempre el luto, lo que le costó a Colombia, 300.000 muertos, 6 millones de desplazados internos, millones de refugiados por el mundo. Luego de que matan de forma ignominiosa a Gaitán en los años 40 del siglo pasado. Y luego de 4 años de reuniones persistentes, se firmó un acuerdo de paz. Entonces, fíjate, por donde tú lo veas, el tema de la violencia, aparte de degradante y asqueroso, las ocupaciones militares, las invasiones, siempre van a traer cosas negativas. Por lo tanto, creo que pudiera yo concluirte. Soy un propulsor de la paz, del diálogo, del entendimiento, y aspiro que el señor Trump tenga ese respeto por nuestro país. Ya vamos a volver a ese punto, pero más adelante en la conversación te prometo que es la última pregunta ya sobre este tema, porque también mencionas la relación entre Trump
y Putin, el primer ministro de Correcto. Rusia, pero también una relación entre el presidente Maduro y Putin que se lleva muy bien. De hecho, estuvo de acuerdo hasta congelar la producción de petróleo y que eso iba a ayudar a que subieran los precios a mediano plazo. Hay todavía una reunión pendiente y esos son países no PEP. ¿Cómo ves entonces esta relación? Que si se recrudece la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, podría ser Putin un factor que podría ayudar a aliviar en algún momento algún conflicto si hay, o más bien vamos a tener una nueva política hacia los Estados Unidos, hacia Rusia, el fin de la Guerra Fría quizás. Mira, yo siento que estamos ante un escenario totalmente diferente al de la Guerra Fría, donde la geopolítica mundial estaba marcada por la bipolaridad. Eso fue la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Emergió la Unión Soviética y los Estados Unidos prácticamente en un reparto del mundo con satélites que le servían a uno y otro. Finalmente la caída del muro de Berlín en el año 89 lanzó la unipolaridad de forma atroz, con Bush padre de presidente de los Estados Unidos viviendo toda esa época, Reagan previo a Bush, y todo lo que conocimos en una época oscura de la humanidad, porque el fin de la bipolaridad lo que le trajo al mundo no fue paz, no fue sosiego, no fue progreso. Fueron más ocupaciones militares, fueron más guerras en el Medio Oriente, fueron más muertos, más heridos, menos justicia social. Por lo que pienso que una victoria de una persona que ha dicho va a respetar, en estos términos, si mal no recuerdo, el liderazgo emergente de Rusia y de China, obviamente tendrá que respetar el liderazgo de Irán, con quien Obama planteó nuevas relaciones. Tendrá que respetar igualmente la soberanía e independencia de los países de América Latina, incluyendo Venezuela. ¿Qué podemos aspirar de ello? Bueno, mira, simple y llanamente que él cumpla con eso que dijo en su campaña y que fue lo menos difundido. No sé si me entiendes. Perfectamente. Lo menos difundido es esto que yo te digo. Lo más difundido fue sus ataques totalmente ignominiosos, escatológicos, depravantes, hacia las mujeres, hacia los hispanos. No, yo creo que eso ¿a quién le pudo haber llegado? ¿Quién se puede sentir abanderado de algo así? Yo creo que aguas abajo esa campaña más bien de respetar a los programas sociales con los demás, de utilizar el dinero de los Estados Unidos para no propiciar guerras, sino supuestamente traer mejoras a su nación, entre otras cosas. Tal vez eso no lo vivimos nosotros aquí, porque no fue lo que te difundió los grandes medios de comunicación. Sí. Pero tal vez la campaña de él lo logró aguas abajo. Es lo que nos quedaría y restaría, repito, y es mi conclusión definitiva, es que cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos mantenga una relación de respeto con Venezuela y mejore lo que se ha logrado hasta ahora. Okay. Mejore, vayamos totalmente a un restablecimiento de las relaciones entre respeto en países soberanos y que la política exterior sea finalmente de alta diplomacia y no de guerra o de belicismo. Tenemos que entrar en el tema porque tú sabes que el tiempo en televisión es muy corto y después no nos va a alcanzar para hablar. Hoy diste declaraciones, vi la rueda de prensa, te felicito con tu posición que dice, fracaso del diálogo tendría consecuencias negativas para el país. Comparto también contigo esta opinión, pero ¿cómo se está desarrollando este diálogo? Rápidamente, tú tuviste algo que ver, aquí pongo unas fotografías con el presidente de UNASUR, a quien felicitó también, Chugo Torrealba, por la estructura que dieron para que se lleven a cabo estos diálogos. Esto fue 2 días antes de que comenzara el diálogo. Si nos puedes contar brevemente cómo se dio. Mira, nosotros estuvimos a finales del mes de octubre asistiendo a la reunión de los defensores del pueblo con la Organización de Naciones Unidas sobre el tema del hábitat en Quito, Ecuador. Ahí participamos como miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y luego se dio la reunión de defensores del pueblo de Sudamérica, el Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Allí nosotros tuvimos la oportunidad, estando en Quito, Ecuador, de reunirnos aproximadamente durante 2 horas con el presidente de UNASUR, Ernesto Samper, quien ya tenía claro el panorama y la ruta para estas reuniones que se dieron en la primera mesa,
De hecho, él nos lo dijo allí, que era un hecho que nuevamente se restablecieran las relaciones entre gobierno y oposición para un diálogo totalmente abierto y amplio, donde UNASUR, y eso hay que reconocérselo a Samper y a su equipo, fue un arquitecto sumamente diligente y paciente para que se diera. La entrada, obviamente, del representante al Papa y del Vaticano fue decisiva. ¿Qué puede decir el defensor del pueblo de Venezuela sobre eso? Que felicitamos esos gestos, que aupamos esos gestos, que aspiramos que el diálogo entre los contrarios que hoy se sientan en una mesa, porque si tú te sientas con un igual, con alguien que piensa 100% como tú, no hay nada que dialogar, que tienes que resolver. Claro. Se supone que entre contrarios es que tú vas a buscar un acuerdo. Yo he dicho que esta segunda reunión que ocurrirá mañana debe servir para que podamos observar resultados de las 4 mesas técnicas que se han instalado. Pero también he dicho que quien aspire o crea que 2 reuniones, Dios mío, 2 reuniones entre factores tan antagónicos como son los factores gubernamentales y los opositores, van a determinar y solucionar los problemas del país que están en esas mesas técnicas, incluyendo el tema económico-financiero, es imposible. No solo que está mintiendo, sino de verdad no está contribuyendo a la paz de la nación. Quien diga eso, tú puedes decir, mira, tenemos ideas diferentes, vamos a seguir un plan de lucha, queremos movilizarnos por tal y cual cosa, pero sin que tú le des una patada a la mesa y no existe el diálogo. El diálogo debe seguir incluso en los momentos más intensos o más álgidos. Es la experiencia que nosotros hemos tenido en la negociación, en el acuerdo, durante tantos años de lucha en los derechos humanos. 40 años de militancia tengo yo en los derechos humanos, de los 54 años que tengo. Yo recuerdo haber ingresado a un comité de defensa de los derechos humanos en un liceo, en el Liceo Alberto Carnevali, en el Tigre, teniendo 14 años. ¿Y qué uno ha aprendido durante todo este tiempo? Uno tiene que ser paciente, esperar del contrario gestos, pero también tú mismo tener la voluntad de avanzar y ser propositivo. Sí. O sea, que las recomendaciones tengan lógica, que tengan acuerdo, que el país sea protagonista de esos reclamos, sí, y que estemos informados finalmente de lo que va a ocurrir posterior a esta segunda mesa.